noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las condiciones políticas del Ecuador del momento sin duda son complejas. Bien podríamos decir que el país está atrapado, sin salidas y con escasa capacidad de movimiento. La consulta popular es una opción arriesgada y polémica. Las preguntas que serán anunciadas mañana tienen sin duda un componente fundamental para destrabar al Ecuador. Las mesas de diálogo entre el Ejecutivo y el movimiento indígena son poco alentadoras. La Asamblea Nacional sigue con su agenda de hostigamiento y acorralamiento al gobierno. Por su parte, el régimen del presidente Lasso es muy limitado en su gestión política y también en su actividad administrativa. Bien podemos entonces concluir en lo que dijimos hace un momento. Estamos asistiendo a un Ecuador atrapado. Nuestros invitados esta noche en el estudio central de Teleamazonas, gracias a Karina Ponce Silva. Ella es integrante de Mega Mujeres, es la presidenta de Mega Mujeres. Gracias también a José Hernández. Él es el director de Cuatro Pelagatos. Saludo la presencia de Sofía Cordero, docente universitaria, integrante de Red de Mujeres Politólogas. Saludo también a Jacobo García. Él es analista y consultor político. Gracias por estar con nosotros. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. En estos momentos el Ecuador se encuentra en una complicada situación a nivel político. Por un lado, un gobierno que da golpes de ciego. Por otro, una asamblea cuya única intención hasta aquí ha sido bloquear al Ejecutivo en todo y como se pueda. Y también una justicia embarrada de actos de corrupción. En fin, una débil institucionalidad hacen que el país camine hoy por una cuerda floja. Y para probar justamente estas afirmaciones, solo basta ver las cifras que arrojan algunas encuestas. Según la última encuesta realizada por Click Report en el mes de agosto, el 91,3% de encuestados califica la gestión de la Asamblea como mala. A esa cifra negativa le sigue un 87,8% que califica de la misma forma a la función judicial y un 74,1% al presidente Guillermo Lasso. La encuesta realizada por Perfiles de Opinión incluso es más severa, pues el 81,8% de los encuestados rechaza la gestión del presidente. En medio de esta baja aceptación, el gobierno vuelve a sacar una carta que para muchos representaría un suicidio político y por tercera vez habla de una consulta popular. La primera propuesta se esperaba en diciembre de 2021, la segunda en abril de 2022 y ahora ya ha pasado más de un mes desde que se mencionó nuevamente, pero se continúa siendo un enigma su contenido. Esperemos hasta mañana a las 9:30 que está previsto. Justamente se desarrolla un evento en el sector de Carapungo en donde el presidente anunciará las preguntas. Desde 1978 los ecuatorianos hemos sido convocados a las urnas en 11 ocasiones para tratar temas de democracia directa a través de consultas populares. La última fue en febrero de 2018 en la presidencia de Lenín Moreno. De los 6 presidentes que convocaron a consultas populares, solamente dos, sufrieron derrotas en las urnas. Vamos a ver en la lámina, justamente se trata del expresidente León Febres Cordero y Sixto Durán Ballén, aunque él presentó otra consulta y en esa sí obtuvo el apoyo de la ciudadanía. Las consultas entonces han sido utilizadas usualmente como un termómetro político. En este momento en que el país atraviesa una crisis en seguridad, salud, empleo y en el ámbito político, ¿es oportuno llamar a una consulta con una baja popularidad presidencial? ¿Qué temas se deben consultar a la gente? Algunos de esos temas incluso ya han sido puestos sobre la mesa. Pero aquí, Andrés, invitamos a nuestros panelistas a conversar sobre ellos y también dilucidar si esta estrategia es un tiro en el pie o una buena jugada política. Bien, el tema está planteado, la consulta popular. Mañana se van a conocer las preguntas, tal como acaba de señalar Belén. Y quisiera empezar con José Hernández. ¿Es una buena opción, es una posibilidad para destrabar al Ecuador la consulta popular? Andrés, en un país donde todo está trabado, donde realmente no tenemos una agenda como país,
como horizonte no la conocemos, donde nada nos une, me parece que del ahogado el sombrero. Es decir, si la consulta puede ayudar a destrabar algunos puntos, bueno, esperemos que el presidente de la República tenga una buena percepción de los temas. Me parece que la coyuntura no va a destrabar. A mediano plazo, veamos si los temas anunciados que tocan la parte de la seguridad, la parte de la institucionalidad y la parte económica, veamos si hay elementos que pueden unir el país y entender que en una situación donde el país está en una suerte de anomia institucional, veamos si la consulta puede unir al país. ¿Cómo al día siguiente se resuelven los problemas después de la consulta? No, y el tema es que no solo depende qué hacer el día siguiente, creo que depende el antes, el durante y el después. Creo que el principal problema que estoy viendo yo en esta consulta, primero el desafío, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo con José, el país no estamos solo con crisis económica, estamos en una crisis de la democracia, me parece a mí, con elementos de Estado fallido. Es decir, ya no es solo que logremos, ojalá, destrabar algún cortocircuito institucional. El tema es, estamos en un país despedazado, con un gobierno débil, sin rumbo, sin narrativa, y sumo otra cosita aquí. Creo que una consulta popular no es independiente de esto, de quién la lidera, para qué mal vamos a resolver y, ojo, con quién, qué aliados vamos a tomar para poder solucionar estos problemas. ¿Hay esta narrativa en esta consulta popular? Pregunto, para mí no. Es decir, llevamos hablando de consulta popular un año, ¿qué hará en diciembre? ¿Qué hará en abril? Que luego os digo las preguntas, no, qué broma, 2 semanas más. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, pero algo hay que hacer y quizás la consulta puede ser una opción. Algo hay que hacer. La consulta parece ser la única opción. Dentro de las fuerzas políticas no hay opción. No hay. Y si el gobierno es inteligente, creo que puede apuntar a 3 temas fundamentales. Seguridad, que incluye cárceles. El tema institucional, que incluye código de la democracia, que es urgentísimo. Y el tema de que está atravesado, bueno, minería, petróleo, que ya se consultó y ya se ha consultado desde el gobierno de Lenín Moreno, que ahora está en juego en las mesas, pero que además invoca a el tema de combustibles, es decir, una política de focalización de los subsidios a los combustibles. Si eso logra despertar el interés de la gente, puede ser un paso. Ahora, lo que nos tiene que preocupar es el día después de la consulta. Y una cosa es ganar la consulta y otra es hacer las preguntas que correspondan. En efecto, y quisiera compartirle al país que desde el colectivo Voces por la Democracia, varios ciudadanos nos hemos reunido para discutir cuáles serían esos temas que tienen que ir en una propuesta de reforma política que apunten a resolver la crisis del sistema judicial, que apunten a resolver el asunto alrededor de la designación de autoridades de control y todas las que designa hoy por hoy el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero también cuáles son esos otros temas que a los ciudadanos les interesa y quieren que estén ahí. Tecnología, quieren que estén ahí los temas de salud pública y que también se incorporen en lo relacionado a lo ambiental, recursos naturales. Bueno, se nos puede complicar si es un cuestionario de 50 preguntas. Para ¿no? nada, ha sido un debate totalmente Tecnología, serio. por ejemplo. Hemos planteado hasta el momento, tenemos 7 preguntas que le hemos presentado al país en abril de este año, lo presentamos justamente en Carondelet y presentamos cuáles serían esas preguntas y las preguntas a través de un contenido muy serio. Por ejemplo, quisiera mencionar el sistema de justicia hoy por hoy, que está con las estadísticas que acaban de mencionar al inicio, tiene un problema de origen por las fuentes de cómo este se conforma, que nunca va a tener la independencia que se esperaría si se sigue mandando delegados de cada una Ahora, de las funciones José, del si Estado. se le pregunta al pueblo ecuatoriano, ¿quiere usted una justicia proba, adecuada, en fin? La respuesta es sí. ¿Cómo? Bueno, me parece... Me refiero a la justicia, pero en general, el después, un poco el día después. Me parece, Andrés, que aquí va a haber un tema claro. Muchas de las reformas que plantee la consulta, si va en el sentido anunciado, muchos de esos temas van a ir contra la clase política. Ah, ya. Es obvio, es decir, la clase política es la que ha limitado, la que ha bloqueado el país y la que ha constituido toda esta serie de mecanismos para hacer que precisamente la justicia, por ejemplo, esté atrapada, para hacer que los partidos se elijan diputados en la primera vuelta. Y eso hace que toda esta atomización hace que después es ingobernable el país. Entonces, me parece que la consulta, en parte, conceptualmente y políticamente, va a ser una confrontación entre la ciudadanía y
la clase política que tiene de alguna manera atrapado al país. Ahí funciona el tema del código de la democracia, por ejemplo, para estructurar partidos sólidos, ideológicos, con principios correctos a la final, pues, ¿no? Bueno, por lo menos partidos, o sea, donde haya un debate, donde los militantes pueden pesar en la línea política, donde no hayan estos partidos con gerente, porque actualmente esos son lo que son los partidos. Es un conglomerado con algunos caciques que son los que ponen la línea, ponen la política, ponen los candidatos, etc. Entonces sí me parece que si hay algo, y por eso me parece que es importante, Andrés, no cerrar desde ahora, como algunos han dicho, no me han consultado, no se han reunido conmigo, entonces que no cuenten conmigo. Me parece que el país está sobrediagnosticado, no se va a poder consultar todo, pero ojalá sobre ciertos temas podamos ver que haya una voluntad política de hacer que el país avance. Sofía, tu apreciación de esto. Sí, O sea, exactamente. desbloquear y también enfrentar a los políticos. Enfrentar a los políticos, el enfrentar a los políticos, a la clase política que venimos arrastrando, atraviesa no solo una ley de partidos, de organizaciones políticas, un nuevo código de la democracia, una eliminación o por lo menos una seria conversación de qué hacemos con ese Consejo de Participación, que es una aberración para la democracia, ¿no? Entonces, pero además implica una cultura política. Ya no tenemos partidos, los jóvenes no saben lo que es la militancia, no sabemos lo que es la militancia en el partido político. Entonces, cuando hablamos de, sí, partidos políticos consolidados, no tenemos el material humano para eso. Entonces, necesitamos imaginarnos como militantes políticos más allá de las redes sociales. Y la ¿no? representación, Karina. Hay que A usted le recomponer. representa, por ejemplo, en la Asamblea. Entonces, los partidos tienen que designar buenos candidatos, tener buenos representantes y tener estructuras ideológicas. Hay que trabajar muchísimo en la calidad de la representación y de nuestros representantes que hoy por hoy están en la Asamblea Nacional, otros a través de puestos de designación, y en un país con una escasez de liderazgos, porque yo siento que en el país nos falta una ilusión movilizadora, ese referente, esas hojas de vida intachables, esos que dijéramos, qué gusto poderles promover para que sean futuros defensores del pueblo, defensores propuestas, públicos. senderos, Y exactamente, por donde entonces si transitar, tenemos ¿no? autoridades encargadas, tenemos un país sin norte, sin planes institucionales, y ahí yo quisiera rescatar que hay que recomponer el sistema de partidos políticos en el Ecuador, porque no hay partidos, hay organizaciones de alquiler, y lo más aún que son candidatos impuestos por esos gerentes que decía José, y que después son quienes nos representan en los espacios locales y nacionales. Jacobo, ¿es un problema solamente de ganar la consulta? Yo veo muy difícil plantear una consulta en términos de que es la clase política la culpable de los males que estamos viendo hoy. A no ser que incluyamos también a Lasso y su gobierno en esa clase política. Es decir, yo, colegas, creo que hay que hablar también de un gobierno que tiene una subejecución presupuestaria tremenda. Es decir, si vas a decir que los problemas es por la clase política y tus propios ministros no ejecutan el presupuesto, otro ejemplo. Esto tal vez calzaba más después de la vacunación, donde el gobierno mostró solidez, mostró buena gestión, y es verdad que era el punto álgido donde la Asamblea empezaba a bloquear ciertas agendas. Ahí a lo mejor, pero colegas, un año después, seguir pensando que es la clase política, cuando vemos que el gobierno también está metido en escándalos con las instituciones, incluir. A ver, entonces, a ver, Es que la clase política se incluye el gobierno. Claro, O sea, Entonces me van a decir a que ver, la a ver. consulta es para corregir al propio gobierno. Entonces, ¿por qué no corrigen No las corregir, cosas? estamos hablando de un clase tema política. estructural. Y sí me parece, Andrés, que es un poco curioso que tratemos de volver esto tan coyuntural como hablar de qué ha hecho el gobierno en los últimos 6 meses. Estamos hablando de un país que no logra salir adelante, que no logra tener estructuras institucionales, que no logra tener unos temas que unan al país como políticas mínimas, que todos los países lo requieren. De eso estamos hablando. No vine a hablar de Lasso, vine a hablar del país. bueno, pero también de las... Pero es que Lasso está poniendo la consulta, por eso estamos diciendo, si ojalá Lasso, ojalá Lasso haya entendido qué quiere el país y ojalá plantee cosas que incluso vayan contra él. Si es que él representa alguna sociedad política, lo que estamos tratando de pensar es cómo en este país donde hay una anomia, es decir, donde no hay partidos, no hay instituciones, no hay norte y donde el gobierno, por supuesto, debe cosas al país.
durante su gestión, estamos hablando de que en ese contexto es donde pensamos que ojalá Quizás, haya aliento, que ojalá haya ilusión. Ok, Jacobo, rápidamente. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero difiero que la consulta sea la forma de solucionarlo. Es decir, requerimos pactos, estructuras, instituciones, de acuerdo. Pero pregunto, ¿cómo vamos a resolver eso polarizando en una consulta popular en lugar de incluyendo a los actores, poniéndolos como enemigos y que el pueblo decida? O sea, yo quisiera que fuera así, colegas, ¿Pero qué posibilidades hay de acuerdos, de encuentros con el Parlamento, por ejemplo? No, probablemente no lo hay. Entonces hay que destrabar con algo. Pues a lo mejor es más coherente una muerte cruzada que una consulta Ok, popular. Karina, Para mí, rápidamente. es mi El criterio. presidente Lasso el día de mañana va a lanzar unas preguntas que los ciudadanos no conocemos. No han sido socializadas, no han sido validadas. ¿Y qué hemos hecho desde la ciudadanía frente a esa escasez y rumbo político que sí es responsabilidad de esta clase política de este país? Es presentarle una propuesta al país con esta consulta popular ciudadana, que obviamente va a significar un desafío para Bueno, obtener el pero esa dictamen de la propuesta Corte es de Constitucional. ustedes. Pero no Hay es otros. de la ciudadanía, porque No, ha sido ustedes compartida no y está representan a la abierta. ciudadanía. Pero está bien, abierta hay para esta seguir siendo baraja de construida ahí. opciones, pero también hay otras, ¿no? Entonces, no hay que descartar la posibilidad de la legitimidad que esto puede O sea, tener de ¿solo valen resolverlo. cuando son mis preguntas? No, yo estoy diciendo que no hay que perder la posibilidad de abrir la opción de que hay Ok. quienes hemos planteado otras salidas a la crisis y que pueden ser discutidas y tomadas por la Sofía. ciudadanía. Insisto en que la consulta es una salida política, ¿sí? Es una salida quizá de alguna manera desesperada, si podemos usar esa palabra, pero creo que lo que más nos debe preocupar es el día después de la consulta. Esto es. ¿Qué vamos a hacer el día después? ¿Cómo se configuran los autores? ¿Qué va a hacer el movimiento indígena? Que cuando hablamos del movimiento indígena no hablamos de la CONAIE, no hablamos de una organización o de otra. Hablamos de un conglomerado social que se identifica con esas demandas, que no son solo indígenas. Que las mesas de derechos colectivos son una cosa muy mínima de lo que demanda el movimiento indígena, porque el movimiento indígena, y creo que eso no ha entendido este gobierno y no ha entendido ningún gobierno, representa mucho más allá de lo indígena. El sur de Quito, ¿sí? La violencia evidenciada en el sur de Quito, en el norte de Quito, en el trayecto de entrada hacia el sur de Quito, implica sectores sociales que están empobrecidos, que vienen empobrecidos desde hace décadas, ¿sí? Que no es justificación para la violencia, podemos discutir, pero la violencia está. Y estamos hablando de una violencia estructural que le está quitando capacidad al Estado de control del territorio. Y estamos hablando de la capacidad estatal para gestionar sus políticas y controlar el territorio. Y habrá que ver si es que la Corte Constitucional le califica, le registra las preguntas. Eso nos tocará ver. Acá hay un tema, Andrés, que es evidente que aquí nadie está hablando de una salida milagrosa. Nadie. O sea, pensar que la consulta va a ser el milagro, no. Pensar que la muerte cruzada lo hubiera sido, tampoco. Este país nada le calza. No hay ninguna salida que le calce al país, ninguna. Entonces, estamos hablando de que se abre una posibilidad y ojalá la Corte, para responder a tu pregunta, ojalá la Corte entienda que hay un problema político, ¿no? Y entonces, claro, lo más apegado a derecho, lo más apegado a lo que es la Constitución. Pero ojalá también la Corte entienda que hay un bloqueo nacional y que ese bloqueo no, porque si no, Andrés, vamos a tener todo diciendo acá se restringe este derecho, se restringe este derecho, se restringe este otro. Entonces no vamos a tener consulta. Entonces hay que mirar, ¿no? Si no es esa la salida, alguien tiene que indicar cuál es y la Corte no lo va a hacer. Entonces, y la clase política tampoco la estamos viendo cómo está absolutamente anonadada y inundada de sus propios problemas en el Parlamento. Entonces, la consulta así está planteada por la realidad, no por el deseo, pero así está planteada. Es una posibilidad. Ojalá la Corte entienda que tiene que ir más allá y entender la visión política de este evento. Este es el programa Hora 25, en un instante con ustedes. Claro, hay muchas minas puestas en el territorio, en el escenario. ¿Cómo entender aquello y frente a la necesidad de dar una respuesta política, Jacobo? A ver, miren, más allá de si estamos de acuerdo en que la consulta es apropiada o no, vamos a partir de que va a ir, ¿de Ya. acuerdo? Y si va a ir, hay que ganarla. Vamos a partir de ahí también. Entonces, ¿cuál es el problema que veo yo? Para ganar una consulta tienes que convencer a la gente, insisto en esto, de que hay algo en juego, hay un problema, hay algunos males o responsables que hacen que eso no se resuelva y por lo tanto
tienes que convencer a la gente porque al final es ir a las urnas, ¿de acuerdo? Más que sea un tema más institucional por fuera del gobierno y tal. Entonces, ¿cuál es mi punto? Si tú vas a decir que los problemas del país, voy a simplificar el discurso, ¿no? Porque al final también hay que simplificar en las urnas. Si tú vas a contar una historia de que los problemas del país se deben a esto, esto y esto, y que con la consulta al menos abres un camino de esperanza, ¿cómo le explicas al país que vas mañana al hospital y no hay medicina? Es decir, ¿hace falta una consulta para esto? No, no digo que lo estemos diciendo aquí, ¿no? Es decir, vas a decir que la seguridad es un problema, de acuerdo. La seguridad, tengamos a los mejores expertos y al mejor gobierno, colega, creo que estamos de acuerdo que no se resuelve ni mañana, ni en un mes, ni en un año. Más con el nuevo tipo de inseguridad que vivimos en Ecuador. Entonces, yo insisto, veo una debilidad, veo una falta de rumbo y no creo que sea el momento donde un gobierno que no ha tenido iniciativa use este arma para poner una agenda que todavía no la veo en el país, para al menos abrir una puerta a resolver algo. Otro ejemplo más, la consulta va a servir para decir, soy democrático, le consulto a la gente, esto está en la Constitución. Tiene el problema de la mesa del diálogo con el movimiento indígena. Yo no digo que sea culpa de uno o del otro, es decir, a ojo de buen imaginario de la ciudadanía van a decir, ¿para qué me consultas en las urnas si no eres capaz de dialogar con los actores con los que ya has tenido problemas? Entonces, colegas, insisto, más allá si estamos de acuerdo o no con la consulta, veo un terreno tan empantanado que al final, encima haciéndola en las elecciones locales, donde la agenda se dispersa mucho más, veo difícil que sea esa puerta de esperanza hacia un cambio, que ojalá lo fuera. Sofía. Sí, enfocándome en este tema del diálogo con la CONAIE, con el movimiento, creo que son dos cosas diferentes y se puede estar perdiendo un poco el horizonte de las consecuencias de lo que se ha avanzado en el diálogo y lo que resta por avanzar en el diálogo y este paralelo, este fenómeno paralelo muy fuerte que es el anuncio de la consulta mañana, que va a distraer, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los riesgos ahí? Los riesgos son que habiendo llegado solamente a acuerdos de tipo de créditos, ¿no es cierto?, crediticios, fomento, digamos, inyección económica para créditos en el campo, créditos a la pequeña empresa, y el tema de facilitar la condonación de deudas, ¿no es cierto?, que es un poco a donde se ha llegado, que es donde ya se llegó desde el principio, dejando los temas más álgidos, sobre todo la focalización del subsidio a los combustibles. Eso va a arrastrar más conflicto, ¿no es cierto? Las mesas que empiezan el 12 de septiembre, yo diría que son secundarias en cuanto a que se refieren, como digo, a derechos colectivos, que no digo que no sean importantes, pero no son el foco del conflicto entre el Estado y la sociedad ahora. Entonces, si descuidamos el tema de lo que va a arrastrar esa falta de acuerdos en las mesas y la convocatoria a consulta, la CONAIE puede jugar un papel, y la CONAIE, como digo, con todos los sectores que se unen, un papel fundamental en esa campaña, ¿no? En esa campaña hacia la consulta. En el 94, con todas las diferencias del caso, en el 94, en el gobierno de Sixto Durán, la consulta popular, en la consulta popular ganó el no, con un protagonismo fundamental de la CONAIE a favor del no. Ok. Hay muchos obstáculos, sin duda. Hay muchísimos problemas. Con la consulta no se resuelven todos. No se resuelve ningún problema. Pero a ver, ¿por qué tenemos la asamblea que tenemos? ¿Quién eligió a esos diputados en la primera vuelta? Ahí hay un tema. Es decir, lo que estamos viendo, porque claro, no parece que haya total desconexión, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo es producto de muchas de las cosas que están en la Constitución o que están en el Código de la Democracia, etc. Entonces, aquí es quién empieza, por dónde empezamos, ¿no es cierto? Entonces, Lasso me parece que lo que está haciendo en este momento es decir, ok, miremos a ver cómo arreglamos para el país, pero eso no quiere decir que eso le va a arreglar su gobierno. 1, 2, tema con los indígenas. Yo difiero totalmente con Sofía en ese tema. Es decir, ahí no va a haber más adelanto y no puede haber más adelanto. Por una razón sencilla. Lo que los indígenas obtuvieron es lo que este gobierno les va a dar. Y lo que los indígenas quieren de más lo tienen que preguntar en las urnas a los ecuatorianos. No se puede confundir un plan de gobierno con una agenda, con un listado de reivindicaciones sociales. Eso no existe, ¿no? Pretender que este gobierno, que fue elegido en las urnas
con un programa económico vaya a decir no a los TLC, no a la minería, no, eso es iluso, eso no puede funcionar así, sin lo cual descartemos que vayamos a las urnas y al próximo año le preguntamos al señor Isaac qué quiere y entonces nos ahorramos las elecciones del año 25. No, eso no es así. Entonces, ahí hay un tema que es ese. Y el otro, y un tercer punto es, ¿qué va a hacer el gobierno para tener mejor gestión? ¿No? Ese es un tema, ese es interno al gobierno. El gobierno no ha tenido gestión ni administrativa ni política. Ese es un problema del presidente Lasso y de su equipo. No tienen ni la visión, ni tienen la estrategia política y no tienen la gestión administrativa. Eso se les ha dicho, no lo corrigen. Bueno, mala suerte. Por ejemplo, si se plantea la extradición, podría ser una opción de pregunta, podría ser otra, reducir el número de legisladores en la Asamblea Nacional. Son preguntas que podrían interesar o que podrían plantear una opción de respuesta interesante. Si colocan preguntas que jalen ese calor ciudadano que más o menos de carácter populista, igual la ciudadanía está consciente que es una consulta popular convocada por el presidente y le va a dar una respuesta política a la consulta y a la gestión del presidente. Yo no solo diría que carece de gestores, o sea, en Loja, mi provincia, hasta ahora el jefe político es el gobernador encargado. No solo tiene una pésima ejecución presupuestaria, sino que no tiene una respuesta de la política pública para atender las principales necesidades ciudadanas. Hay partes donde el servicio público no llega y es lamentable que no se pueda resolver el asunto de la salud. No puede ser que tengamos cada vez en el noticiero tan normalizado que no hay medicamentos en los hospitales. El deterioro de las condiciones de vida de los ecuatorianos es lo que no se está leyendo por parte del gobierno nacional y que genera respaldo a en este caso, de las respuestas como por ejemplo de la CONAIE, que la gente dice en efecto, yo no veo mejoradas mis condiciones de vida, veo que el gobierno no está Karina, atendiendo ¿ve al un respecto? ¿Riesgo en la consulta, la posibilidad de ¿Pérdida? perder? Correcto. Yo veo que el presidente de la República de convocar una consulta popular la perdería. La va a perder. perdería. No, yo no creo. Es decir, a ver, aquí volvemos al mismo tema. Si nosotros que hemos estado 20 años, 25 años, diciendo exactamente cómo está el país, ¿no? Y lo hemos repetido de un gobierno al otro. Y decimos, por ejemplo, que los partidos políticos tienen que ser partidos y tienen que, por ejemplo, las elecciones acompañar en una segunda vuelta a los candidatos presidenciales. Bueno, si esa pregunta está y si uno ve que eso pudiera a futuro, no en este gobierno, dar una salida al país, yo digo, ¿por qué tenemos que votar no? ¿Por qué? Es decir, dicho de otra forma, si hay preguntas sensatas que hacen parte del mal diagnóstico que hemos hecho del país, donde hemos visto las deficiencias del país, y si hay una posibilidad en esas preguntas de solucionar algún tema, la pregunta es ¿por qué vamos a votar no? Si hay preguntas sensatas. Bueno, en el mejor escenario, yendo en esa línea, bueno, podría ser que se apruebe la consulta. Pero vuelvo a iniciar con tu pregunta. ¿Y al día después qué? Es decir, puedes poner objetivos loables para tener una mejor institucionalidad a futuro, destrabar ciertas cosas. Al día siguiente, colegas, no hay medicinas, tienes un país en conflicto, en la política, en lo social. Entonces, vuelvo al inicio. Puede ser que apruebes la consulta, está bien. Si los objetivos son loables, yo los celebro. Es más, en los derechos de participación en la Constitución están los mecanismos, ¿no?, de consulta. Pero vuelvo al inicio. Si queremos realmente cambiar lo estructural, yo estoy de acuerdo que la Constitución, que el Código, hay 1000 problemas, pero difiero que esto sea el momento o el instrumento para cambiarlo. El único instrumento que veo, y lo vuelvo a decir hoy, ya no es ni siquiera con una nueva Constitución, es con un acuerdo de paz y de tranquilizarnos todo el país, sentarnos, vamos a aceptarnos y hagamos un pacto de convivencia que funcione, no lo que creemos cada uno que puede funcionar, porque si no... Es una propuesta interesante. Bueno, pero si no nos tiene que convencer a nosotros, eso que convenza a la clase política. Ellos son los que no quieren sentarse a buscar un acuerdo. A ver. Entonces, de acuerdo con él. hay que desbloquear a la clase política. Vale, si quieren hasta los desterramos del país. Yo en eso estoy de acuerdo, colegas, y no voy a defender a la clase política, pero quien al final nos representa en esas instituciones es la clase política.
Entonces, o lo prohibimos a todos y hacemos una nueva cantera y ponemos un nuevo marco institucional, o yo no sé cómo vamos a cambiar las cosas, colegas. Bueno, yo a diferencia de José, que discrepa conmigo, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice, ¿no es cierto?, de que una consulta popular no necesariamente va a perder. Es decir, las preguntas, yo creo que son temas tan obvios, ¿no es cierto?, que uno difícilmente puede votar no. Si te preguntan qué quieres, una reforma de la seguridad social, más una resolución del conflicto de la seguridad, etcétera, etcétera, es difícil votar no, ¿no es cierto? Lo que sí creo peligroso, y en esto concuerdo con José, es que el gobierno sabía desde el principio que no podía dar gusto a la CONAIE. Sin embargo, convocó a los diálogos, se sentó en las mesas, ¿sí? Eso es patear la pelota, como se dice, ¿no es cierto? Patear la pelota hacia adelante. Ok, pateamos la pelota, ya cumplimos la mitad del tiempo, nos quedan 45 días, sigamos pateando la pelota, ¿no? Y mientras pateamos la pelota, les damos esta consulta popular. ¿Ustedes creen que la CONAIE y todos los sectores que la acompañan son tan ingenuos para creer que la consulta popular es la resolución? Bueno, o que pero los tampoco la CONAIE conflictos... resuelve eso, ¿eh? No. Yo estoy hablando del actor CONAIE y todo el conglomerado que lo acompaña, ¿no es cierto? Estemos de acuerdo o no. La CONAIE sabe y sabrá que no se logró, ¿no es cierto? Por otro lado, la consulta puede ganar. El conflicto está latente y la gente se va a expresar seguramente como ya se expresó en octubre de 2019, como se expresó en junio y como se seguirá expresando otra vez con el añadido de que tenemos el tema del narcotráfico, tenemos sectores violentos que ahora acompañan a todo este conglomerado social en la explosión social y que el gobierno pierde cada vez más el control de su territorio. Yo creo que eso nos debe preocupar. El Estado está ausente, que es más El grave. Estado, perdón. Sí, como el Estado. rápidamente, enseguida, José. No, simplemente, colegas, insisto, voy un poco más a la política de la comunicación ya dentro de la consulta. Podemos hacer debates muy temáticos, sectoriales, institucionales, que están bien. ¿Puede ganarse una consulta bajo esos temas? Puede ser, pero la realidad ¿cuál es? Una consulta, yo creo, no es independiente luego del ánimo del país, del gobierno, del liderazgo, de los aliados, es decir, y creo que ahí es donde tiene que generarse una emoción que arrastre a la gente a conectarse al mensaje de la consulta para que sea aprobada. Es decir, generalmente las consultas suelen ser una especie de referéndum de la popularidad del gobierno, por más que no debería ser así, estoy de acuerdo, pero es la realidad. Bueno, pero... Entonces, el riesgo, perdón Andrés, Sí. es que si un gobierno así de débil y sin resultados nos mete en una consulta, todos los actores se convocan en contra y gana el no porque hay un ambiente que ni siquiera permite discutir los objetivos de la consulta. Entonces, A ver, rápidamente, José, ese es el problema, ¿no? ¿quieres decir? A ver, Bueno, más allá de las preguntas que desconocemos el día de mañana, por la polarización que existe, la fragmentación y todos estos méritos que el gobierno se ha ido acumulando para tener los números que le ponen de aprobación ciudadana, no se va a poner a discutir los contenidos. La gente va a discutir si está a favor o no del gobierno. Bueno, pero ahí hay y un si- actor también que es la Asamblea, que tiene también unos niveles muy bajos de aceptación, ¿no? Pero la Asamblea finalmente son actores que van a ir a los espacios de los cuales representan a defender una posición y una postura política alrededor de la consulta. Entonces, se sigue haciendo campaña sobre esos sectores, partidos que ya tienen tesis y tienen una posición clarísima respecto al gobierno. Entonces, es decir, va a ser quizás una de las consultas populares con mayor oposición y unidad de los partidos para ese efecto, cuando la unidad de los partidos debería ser para construir país, no para eso. Pero Karina está leyendo que va a haber malas preguntas o que no nos van a interesar como país, ¿no? Acá es verdad, o sea, aquí el problema es dónde está el hilito y por dónde hay que alar para que este país se pueda volver país, para que podamos hablar de un país con un rumbo, con un norte como país, con sus diferencias democráticas. Pero ¿qué nos une? Entonces, ahorita estamos hablando de que, entonces tampoco la consulta. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? Ya el gobierno nos metió en eso. Aquí a nadie nos pidió, digamos, permiso al gobierno. El gobierno hace lo que tiene que hacer y ya nos metió en la consulta. Ok, entonces el tema ahorita es, tampoco en la consulta va a haber nada que una al país. Tampoco ahí. Nada. Entonces, está bien exigirle al gobierno gestión. Está bien exigirle al gobierno que termine los diálogos con la CONAIE. No estarán de acuerdo en todo. No estarán de acuerdo en todo. Y eso es así, un diálogo. Unas cosas se otorgan, otras no. Está bueno exigirle al gobierno gestión, exigirle resultados.
y si la consulta no va por ahí, nada en la consulta le va a favorecer al país. Tema, por ejemplo, si hay la extradición, si hay el tema de que las Fuerzas Armadas y la policía puedan colaborar juntas todo el tiempo, no solo en momentos de Excepción, de estado estados de de excepción, todo el tiempo para resguardar la seguridad y el orden. ¿No? Reducir el tamaño del Parlamento. Si hay eso, digo, eso no conviene. Entonces decimos que no porque el presidente no nos consultó. Eso no. Me parece que entonces yo creo que en este caso la ciudadanía tenemos que ser muy proactivos y sí, yo creo que es el momento en que la ciudadanía le ponga agenda a la clase política. Sí, no, nada que decir. Desgraciadamente, José, yo sí creo que al final las consultas, más en un país como este, con poca institucionalidad, con poca credibilidad en partidos, en actores y demás, va a depender mucho del estado emocional donde se marque los actores que se apropien del sí y del no. Entonces, digo, en el mejor de los casos puede ser una discusión de 5 temas que sean convenientes para el país, que se meta agenda para el gobierno, y yo lo aplaudo, me parece bien. Pero insisto, colegas, estamos ante, no voy a decir una crisis política, económica, estamos ante un Estado casi fallido. Entonces, si no partimos, independientemente de la consulta, si no partimos desde las fuerzas sociales, políticas y demás, de que esto requiere, no sé, pero mucho más que eso, yo me temo que incluso ganen la consulta y en 3 meses, Dios nos libre, pero a lo mejor hay otro estallido social o hay otra crisis política donde se tienen que ir todos a la casa. Entonces, ese es el problema. De acuerdo, ya está la consulta, hagámoslo lo mejor posible, pero no veo más que eso y es algo así en un país donde hay unas llamas alrededor de todo lo que vemos. Así que... Vamos a ir a un corte, tengo que atender la publicidad. Enseguida retornamos para el segmento final de Hora 25. Bien, vamos al segmento final del programa. Voy a dar la palabra a Karina. Un poco la ansiedad, la angustia que se produce es que no hay salidas. Esta podría ser una, no hay que defender o atacarla a la de la consulta. Pero ¿por dónde? ¿Por dónde vamos? Insisto, en esta escasez de liderazgos y de esta fuerza movilizadora que tenemos los ciudadanos, también hay que ver y mirar a un lado entre la ciudadanía, que hay una escasez también de fuerza cívica ciudadana, de responsabilidad con el país, porque no es de deslindarme, este es un asunto de los políticos o de la justicia y más allá, porque finalmente los ciudadanos comunes y corrientes también debemos conducir para que sean futuros magistrados de excelencia, futuros legisladores, y por eso hay que ir a la raíz de recomponer el sistema de partidos, reestructurar la forma de cómo elegimos ahora a nuestros representantes. Hoy por hoy se eligen en suma en aparentes elecciones de democracia interna con 5 o 7 personas al futuro concejal del cantón de las personas, al futuro alcalde. Y eso hay que cambiar para dejarnos también de angustiar y quejar de por dónde va el país. Karina, que ahí está el tema central. En los partidos políticos. Ahí es donde hay que trabajar. En efecto. Para tener liderazgo, para tener una clase política que conduzca a la nación por un camino adecuado, ¿no? La ciudadanía ha dicho, el 3% cree en los partidos. Seguro. Si no creemos en los partidos, entonces impulsemos de una vez por todas una reforma completa. ¿Y por qué esa no se puede a través del legislativo? Porque ahí están los actores, que no quiere que se cambie como mismos. Están efectivamente las reglas del juego. Hay que hablar del financiamiento transparente de la política, la forma en cómo se deben elegir las candidaturas unipersonales de manera meritocrática, con militancia interna, que decía al inicio nuestra colega del panel. Y eso no hay dentro de los partidos, no hay formación, no se está pensando el país y mucho menos se está canalizando las demandas ciudadanas para resolverlas con política pública, sino que se está repartiendo el estadio de donde se pueden generar patrimonios mal habidos. Vamos coincidiendo, José. Bueno, siempre ha habido esta vertiente, Andrés, de pensar... O sea, para tener partidos hay que primero tener ciudadanos. Sin duda. Es que si Ahora, no... el problema es que si no, o sea, los para partidos, tener partidos, quienes legislan y tal, son los políticos. Entonces, es un tema muy difícil de resolverlo. Por eso mismo, pero por eso mismo hay que tener ciudadanía, hay que tener medios de comunicación que hagan un trabajo
de evangelización muy fuerte alrededor de la ciudadanización. Si no hay ciudadanos maduros, conscientes, bueno, los políticos creen que es así como se mueven. ¿Quién forma a los políticos? Los mismos políticos. Entonces, la gente de los social cristianos deben creer que como es Jaime Nebot, pues ese es el modelo. Y entonces lo siguen. Y así en cada partido, ¿no? Entonces, si ese no es el modelo, pues ¿dónde está el modelo? No hay ciudadanos, Andrés. Si no hay ciudadanos, pues entonces los políticos hacen lo que quieren. Hay un tema que me cuestiona mucho. ¿Cómo es posible que la Asamblea Nacional, nosotros nos quejamos del gobierno y está bien, y hay que criticarlo y hay que presionarlo a que haga su trabajo? Pero uno dice, la Asamblea Nacional, si uno mira lo que hacen a diario, es escandaloso, o sea, es escandaloso en lo que pasa en el tiempo. Y la ciudadanía dice, sí, o sea, poniendo un tuit, quizá con eso se descarga. Pero eso no basta, es decir, y uno dice, es posible que estos asambleístas crean que pueden hacer lo que les da la gana y quedar impunes. Y la prueba es que sí, porque lo hacen y quedan impunes. Entonces, si hay esta relación entre esta sociedad política que produce escándalos, que produce asco, y que a la ciudadanía eso no se traslade para que esos ciudadanos se empoderen y que presionen para cambiar eso, bueno, Andrés, ahí empieza el problema. Se vayan todos un poco lo que podría ocurrir, ¿no? Sí, yo voy a ser un poco más pesimista quizá. Creo que llevamos décadas, ¿no? Y que creo que en el correísmo se puso la cereza en el pastel de este concepto de democracia sin ciudadanos, ¿no? Sí se puede hablar de democracia en ese sentido, pero sí, Estado, democracia, instituciones, prácticas sin ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Cómo aguantamos un régimen de 10 años sin ciudadanos, ¿no es cierto? Un modelo de Estado, el Estado por resultados, el dinero de las arcas del petróleo, ¿no es cierto? Sin ciudadanos. Y heredamos eso. Y no quiere decir que ahí empezó, es de más larga data. Pero ahora, ¿qué tenemos? Tengo la suerte o la desdicha, no sé, de trabajar en la universidad pública. Mis estudiantes, ¿sí? No son ciudadanos que estén listos para, y aquí no estoy desvalorizándolos, pero es lo que veo, no son ciudadanos que estén listos para la militancia política en ese modelo que hablamos nosotros quizás con nostalgia del partido político. ¿Ya? No conocen los jóvenes lo que es un partido político. Entonces podemos tener un modelo, una institucionalidad, un código de democracia nuevo, podemos diseñar una ley de organizaciones, democracia interna, genial, ¿no es cierto? Politólogos, abogados, periodistas, analistas. ¿Dónde está la sustancia humana? ¿Dónde está el ciudadano, el joven, el mayor, el de mediana edad, que quiere y que está consciente de que el narcotráfico no es la vía para financiar las candidaturas, su propia candidatura como joven, de que como joven tienes que rechazar la corrupción que empieza en tu universidad pública, que como docente tienes que ver cómo la reproducción de esa corrupción está a tu lado, ¿no es cierto? Y cómo no se la denuncia, cómo en salud, como tú bien dices, ¿no es cierto? No hay medicinas. No hay medicinas desde hace más de 20 años y la gente aguanta. ¿Sí? ¿Por qué aguanta? Porque no somos ciudadanos, no reclamamos nuestros derechos. Entonces, democracia sin ciudadanos, si seguimos así, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Complicado, porque sí, de acuerdo. A ver, es muy fácil decir la culpa es de los políticos y aquí nosotros nos ponemos la medalla, es verdad. El problema está en la ciudadanía, el problema está en los movimientos sociales también. Yo ahí no quiero tampoco ser maniqueo de los políticos malos, los que están en la calle son buenos. Pero ¿no? tal vez en la dirigencia nacional, ya para ponerlos a todos. Yo creo que más incluso, querido Andrés. Mira, me voy a poner 200 años atrás. Crearon, ¿no? Yo no estaba, no había nacido, un modelo de democracia, de Estado liberal y no sé qué, donde yo, cada día que conozco más este hermoso país, no me calza nada. O sea, yo no veo ciudadanos desde el concepto liberal, no veo instituciones asumidas por los actores bajo esas normas para construir país. Es decir, yo veo que hay un mapa de instituciones, de partidos y no sé qué, y en el territorio, en la realidad, hay otra cosa. Entonces, ¿cómo va a funcionar bien un sistema pensado en unos conceptos, culturas y no sé qué, donde la gente ni siquiera se apropia de ello? Entonces, sí, no hay ciudadanos, no hay muchas cosas que si no empezamos a construirlas, todo va a fallar. Y otra cosa más, partidos, de acuerdo, los partidos podemos hacerles las críticas que queramos, pero si asumimos este modelo de democracia liberal, por más que ahora nos hable el nuevo constitucionalismo y no sé qué más, al final para mí es lo mismo,
porque cooptan las mismas instituciones. Entonces, una democracia liberal funciona con partidos. No hay más. Ah, pero hay que hacer buenos partidos. Ya, el problema es si jugamos a debilitarlos, si jugamos a debilitar las propias instituciones de la democracia, no digo que lo estemos haciendo ni proponiendo, pero esa es la tentación del otro lado, el lado populista. Es decir, como esto no funciona, vengo yo aquí, al carajo todo, vagos a su casa, váyanse todos, y el resultado eso también lo hemos visto. ¿Qué quiero decir, colegas? Que al final, vale, hay que cambiar la ciudadanía, hay que empoderarse más, hagámoslo y propongamos espacios donde se gane una especie de poder, ¿verdad?, por esa vía, para hacer frente a lo que vemos, porque si no... Tenemos una... A ver, ¿tú quieres decir algo? Una ronda final, rapidito. Yo solo quiero hacer un ejemplo de por qué sí los partidos. Los partidos, para ser inscritos, necesitan una serie de firmas para inscribirse. ¿Ustedes creen que efectivamente esas firmas son de adherentes reales? La gente que firma... Pero si se vendían firmas, Karina. Por eso, entonces, si esa es la realidad de hoy por hoy, a esa realidad es a la cual que hay que recomponerla. O sea, no se puede decir que con el actual sistema de partidos los vamos a fortalecer o a desaparecer o debilitar. ¿A cuáles? Yo diría, ¿hay partidos en el Ecuador? No hay un sistema de partidos. Okay. José, ¿quieres decir algo? A ver, a mí me parece que cuando uno mira al país, el tema no puede ser un mero diagnóstico. Porque, a ver, los diagnósticos estamos en que la culpa ahora ya no es de nadie, ¿no? Porque si uno critica a los partidos, entonces los partidos son criticables. Hay un montón de delincuentes en los partidos. Por supuesto, hay un montón de delincuentes. Eso no lo podemos decir. Entonces sí hay que decirlo. Los partidos no son la representación. Esa es la representación de esa institucionalidad que no funciona. Y lo que digo, Andrés, es que cuando uno hace esto, claro, en el país hay esto que yo llamo el síndrome del chivo expiatorio, es saber a quién le echo la culpa. Pero hay un problema, y es que cuando uno habla de los ciudadanos, uno dice, ¿no? Y yo quisiera ser provocador en eso, ¿no? Muchos jóvenes se quejan, y yo la pregunta que hago es, ¿qué hacen por este país? ¿Qué hacen? ¿Dónde están los jóvenes? En todos los países, cuando uno mira la historia, los jóvenes son los que han cambiado los países. En todos los países. Son los jóvenes. Miremos Mayo del 68 y muchísimas otras cosas donde la gente joven es la que rompe el statu quo. ¿Dónde están esos jóvenes? Acá, ¿dónde están? Haciendo, en Twitter van a cambiar el país. Entonces, Andrés, hay un montón de gente que se dedica a decir que esto no, esto tampoco, ahora la consulta tampoco, nada funciona. Pero, a ver, ¿y cuál es la actitud de los ciudadanos? Tenemos que plantear alguna solución y bueno, aquí hay muchísimas responsabilidades, pero nos toca empezar también diciéndole a los ciudadanos, si los ciudadanos no exigimos, bueno, ¿quién va a cambiar? Una última ronda, 30 segundos rápidamente, Jacobo, con eso terminamos. Por lo tanto, asumo lo que acaba de decir José, y si queremos fortalecer la ciudadanía y empoderarla, dudo que una consulta que ni siquiera se ha socializado con la gente, yo no sé ni qué van a preguntar ya de las vueltas que han dado, dudo que esa sea la vía, no digo que lo estén diciendo los colegas, pero dudo que con eso vamos a resolver algo. Es decir, queremos proponer cosas, propongamos, pero esto es una cosita así en un mundo así. 30 segundos, Sofía. Bueno, un poco algo más positivo. La consulta es una opción, el diálogo quizá fue una opción. Pateando la pelota no se logra nada, ¿no es cierto? Creo que lo más importante es sincerarnos, los que podemos sincerarnos, los que podemos decir las cosas un poco más de frente, ¿no? Desde la universidad, desde la política, desde la ciudadanía, hablar y generar opinión, generar diálogo. Segundos. Andrés, cojo el ejemplo de la CONAIE. Está bien que se hayan sentado, ese es un magnífico ejemplo que saludo de lo que debían haber hecho sin toda la delincuencia que hubo y sin todo el secuestro que hizo el señor Issa con su gente del país. Saludo ese hecho. Y me parece que si llegan a 4 o 5 acuerdos, si no llegan a más, me parece un excelente ejercicio de que ellos le enseñen al país que sentándose pueden llegar a acuerdos. Andrés, si llegáramos en el país a ponernos de acuerdo sobre un tema, haríamos la pedagogía para decir, si pudimos en este, podemos en el resto. Karina, lo más rapidito. Necesitamos más ciudadanos y ciudadanas comprometidos con este país, necesitamos formar ciudadanía y desde los niños, los jóvenes, porque van a ser futuros demócratas, van a ser futuros electores y futuros representantes que tienen que conducir este país hacia adelante. Gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades
Hasta la próxima semana.